Cada uno habla de la feria según le va en ella, dice un conocido refrán. Lo que viene a decirnos más o menos que cada uno contará sobre un determinado suceso según le fue en él. Lo sabrá que sobre una reunión opinen que fue fantástica y entretenida, pero también quien opine que de aquella reunión solo recuerda lo que se aburrió y lo mal que lo pasó. En la historia de la música nos pasa algo parecido, pues dependiendo de las fuentes que consultes, sobre todo si estas son contemporáneas a algún ilustre nombre, te puedes encontrar con las más variadas opiniones sobre este ahora consagrado autor, lo que para algunos es simplemente sorprendente. Pongamos como ejemplo a uno de los más sólidos nombres en nuestro Olimpo musical, Johannes Brahms, que en vida tuvo grandes y muy insignes detractores, que lo consideraban poco menos que un pelma, pesado y soporífero. Su obra, si bien es cierto, fue muy valorada por algunos sectores de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, no lo fue por los más innovadores círculos del momento, que veían en Brahms a un conservador recalcitrante y petulante, acusándolo de disfrazarse con los ropajes de los maestros del pasado, como Bach o Händel, pronosticando, además, el más absoluto olvido de todo lo referido a él en pocos años tras su fallecimiento. Como este caso, hay muchos más en la historia, y ahí es donde me gustaría incidir, querido escucha, pues hemos crecido pensando que el llamado canon siempre ha estado ahí, y que las obras que lo integran fueron bien aceptadas de inmediato debido a su evidente genialidad, y va a ser que las cosas han sido muy de otro modo. Pues, por ejemplo, hace 100 años el mundo adoraba, sí, a algunos autores que aún hoy reverenciamos, pero también se les tenía por grandes maestros a otros que ahora mismo muchos entendidos ni tan siquiera han escuchado mencionar su nombre. En medio han pasado muchos años, han corrido muchos ríos y la gente simplemente ha cambiado de gustos y de disfrutes, con lo que es bastante ingenuo seguir pensando que las obras que hoy tenemos como las más encumbradas manifestaciones del genio humano vayan a seguir siéndolo de aquí a unos pocos siglos. Eso contando con que sigamos aquí, claro, porque si no, pues nada, apaga y vámonos. Esto es Notas con Música y yo soy Rubén Fausto Murillo. ¿Qué tal, amigos de Notas con Música? Esperemos que aún podamos tener muchos años y muchos siglos para disfrutar de la música, el arte y la vida en general, ¿no? Y para ayudar a ello, le traigo en esta ocasión la sugerencia de una pieza realmente hermosa. Me refiero al tercer movimiento de la Sinfonía número 3 en Fa mayor, opus 90, de nuestro compositor mencionado en la introducción, Johannes Brahms. Es una pieza fechada en 1883, en el verano de ese año. El maestro ya para esas fechas había concluido pues obras realmente importantes en su catálogo, desde las dos oberturas, la trágica y la académica, o el concierto para piano y orquesta número 2, o el concierto para violín. Bueno, pues ¿qué quiero decir con esto? Pues que es un compositor ya muy maduro, en absoluta posesión de sus recursos creativos, de un lenguaje muy personal. Es un compositor ya, dijésemos, en plena eclosión, ¿no? Y este tercer movimiento, que es un vals marcado en poco allegretto,
en una tonalidad realmente muy significativa, que es la tonalidad de do menor. Es una tonalidad que le da una profundidad, una hondura y también un sabor muy melancólico, que yo creo que nos demuestra mucho el pathos romántico de nuestro compositor. Mencionaba en la introducción que es un compositor que en su momento pues fue, por un lado, por un sector de la población, de la intelectualidad europea, pues muy celebrado. Simplemente pensemos el padrinazgo que ejerció en su momento Robert Schumann, luego su viuda, la intensa e estrecha relación que tuvieron Clara Schumann y él, y otros importantes compositores del momento que veían en Brahms a un absoluto genio, el sucesor de la obra sinfónica de Beethoven. Pero también había un sector muy relevante, muy importante de la población, que atacaban y que denostaban absolutamente a Brahms. Ni qué decir de Richard Wagner, pero también, por ejemplo, sorprende el odio visceral que sentía por la obra y la persona también de Brahms, un compositor como Tchaikovsky, ¿no? O el filósofo Nietzsche también hablaba pestes de nuestro compositor, o críticos tan importantes como Bernard Shaw. En fin, no es un caso extraño, o sea, grandes compositores como el mismo Beethoven, Bruckner, en fin, no encontraron, dijésemos, la uniformidad, ¿no? No encontraron una aceptación absoluta en todos los sectores de la población. Y esto es algo muy común. Tradicionalmente, el argumento romántico que se ha dado es el del genio incomprendido. Claro, bueno, es que nuestro compositor era un adelantado, que hablaba un lenguaje profético, y este argumento ha sido siempre pues muy sobado y muy esgrimido, ¿no? Y realmente lo que hay en el fondo es que lo que encumbra y denosta a un compositor finalmente es la sociedad que consume estos productos culturales. Si esta sociedad encuentra en la obra de un compositor valores relevantes para esa sociedad, encumbrará a ese compositor hasta los altares. Y es seguramente lo que ha sucedido con compositores como Brahms, que ciertamente, y esto no disminuye en absoluto la enorme factura de sus obras, es innegable que es un gran compositor, un compositor de una factura, repito, realmente notable, pero que quizás en algunos sectores de la población contemporánea de nuestro compositor, pues no encontraba, no hacía clic, dijésemos, no encontraba ese sector de la población sus valores más importantes, más relevantes, representados en su obra. Con el paso del tiempo, esto va cambiando, es a lo que me refiero en la introducción, con que los gustos, los quereres, los odios también, en fin, una serie de factores también muy subjetivos van fluctuando y encumbran y pues denostan obras y es algo que ha sucedido no solo en la música. Piense, por ejemplo, lo que pasó con el famosísimo Apolo Belvedere, que durante muchos siglos se le tuvo como una de las grandes piezas del arte y de la escultura griega, y autores como Miguel Ángel o como Durero la tenían pues como una de las piezas realmente más importantes, ¿no? y digna de toda clase de imitaciones. Con el paso del tiempo se descubrió que esta escultura era una copia romana y su celebridad fue pues bajando y recolocándose a lo que es ahora pues una pieza pues ciertamente hermosa, pero que no tiene ni pálidamente la celebridad que hace, por ejemplo, un par de siglos. Pues en modo inverso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la obra sinfónica de Brahms, que fue muy apreciada por solo un pequeño sector de la población y que ahora es universalmente aceptada. Pues simplemente le invito a que disfrutemos de este tercer movimiento de su tercer sinfonía. Es una pieza realmente muy evocadora que yo estoy seguro que usted va a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues por el momento me despido de usted. Le agradezco mucho su atención y nos vemos en unas próximas Notas con Música. Muchas gracias. Chao.